Esta es una presentación especial de Televisión Martí. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto, el honor de entrevistar a una persona que puedo considerarla como un amigo. Él es cubano, expreso político, conferencista, escritor, periodista. Qué gusto, qué honor, Pedro Corzo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Pedro, tienes una larga historia, pero quiero comenzar años atrás. Estuviste preso casi 8 años en Cuba. ¿Cuándo y por qué caes preso? Bueno, caigo preso por conspirar contra la dictadura de los hermanos Castro. Un régimen oprobioso desde que llegó al poder el 1 de enero del 59 y un grupo de estudiantes de la época, pues nos pusimos de acuerdo para enfrentar a como diera lugar y con las condiciones que alcanzáramos la dictadura. Y así fue. Caí preso en varias ocasiones antes de ser condenado con carácter definitivo, porque realizamos numerosas actividades, colaborar con los alzados, distribuir propaganda de diversas características, imprimirla, recaudar recursos para los alzados, en fin, todas las actividades que se desempeñan en la lucha clandestina contra un gobierno de fuerza, que es lo que es y sigue siendo el régimen de los Castro. Tú eras muy joven, pero así todo te diste cuenta de que el régimen de los Castro no era lo que supuestamente le habían prometido a tantos desde el principio. Te diste cuenta. ¿Por qué? ¿Qué viste que no te llegó a gustar, que no te convenció, que te diste cuenta que no iba a ser lo que habían prometido? Mira, yo creo que en el propio año 59, muy temprano, cualquiera que estuviera pendiente de la realidad nacional se percataba que el gobierno distaba mucho de responder a las necesidades de la nación cubana. Lo primero fue no retomar o no reponer en el país la llamada Constitución de 1940. Una promesa del proceso insurreccional que no se concretó porque el gobierno de los hermanos Castro lo que hizo fue reformular algunos aspectos, algunos postulados de la Constitución de 1940 y ajustarla a su conveniencia tal y como había hecho Fulgencio Batista cuando dio el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Esa fue la primera gran farsa. La segunda farsa grande fue el doble juicio a los pilotos. Un número de pilotos aviadores militares fueron sancionados, fueron procesados, para ser preciso, pero no sancionados. El tribunal consideró que no había elementos suficientes para condenarlos a la cárcel. Fidel Castro se molestó en extremo y te estoy hablando de que esas personas fueron juzgadas por oficiales del ejército rebelde, no fueron juzgadas por un tribunal independiente, sino que los propios oficiales del ejército rebelde dijeron que estos hombres eran inocentes. Pero como Castro no quiso, se tuvo que hacer un nuevo juicio en el cual todos fueron condenados. Otro aspecto importante fue las restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Aquellas consignas que emergieron muy rápidamente, como que elecciones para qué, y que lamentablemente nuestro pueblo la vitorió y lo apoyó, porque como dice un amigo, y lo repite todavía, el pueblo de Cuba como que tuvo un proceso de histeria colectiva en los primeros meses del año 59, en un respaldo ciego a una dictadura que estaba demostrando en muy breve tiempo, por el alto número de fusilados sin proceso adecuados de ningún tipo, que se realizaron en muy pocos meses. Se acabó la separación de poderes.
por completo. Es que de hecho, puedo decirte, nunca existió en el proceso revolucionario a partir del año 59 de enero, y como no existe hoy todavía, división de poderes. En Cuba existía un solo poder, que era el poder ejecutivo, que está en las manos total y absoluta de un cogollo que estaba integrado por Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Guevara, Ramiro Valdés y Camilo Cienfuegos. Quiero seguir en aquel momento, pero esta pregunta es obligada ahora. En estos momentos, hoy día, ¿continúa la situación en Cuba igual a como estaba en el año 59 y los años que siguieron? En lo que respecta al derecho ciudadano, no ha variado absolutamente en nada. Las medidas que ha tomado el gobierno cubano, que algunos la consideran cambios, no son cambios, si es que los llamamos así, por principios, por convicción de que se habían equivocado y cometido errores. Son cambios que se ajustan única y exclusivamente a la sobrevivencia del régimen. Lo hacen para poder seguir gobernando, como aquella novela de Lampedusa, todo cambia para que todo siga igual, del Gato Pardo, pues esa es la situación de Cuba. Corso, caes preso, ¿qué edad tenías? Tenía 19 años. 19. La última vez, antes de eso había caído ya con 15 años y después con 17 en varias ocasiones. Pero en esta ocasión fuiste condenado a casi 8 años que cumpliste en la cárcel. ¿Cómo fue la prisión política en las cárceles castristas? La prisión, en cualquier circunstancia, es extremadamente dura y difícil. Pero si la vida de un ciudadano común y corriente en las calles cubanas, sin estar condenado a estar en una prisión determinada, es difícil, es problemática, por las escaseces, pero también por las limitaciones de sus oportunidades de ser ciudadano. No es difícil imaginar lo muy difícil que es estar preso. Es muy difícil, es muy complicado, porque uno está sujeto a la voluntad de un esbirro cualquiera. Esas personas tienen autoridad sobre vida y hacienda. Pueden hacer lo que le parezca con un recluso. Las jornadas de trabajo son de 14, 16 horas. Los golpes, los castigos. ¿Te golpearon? Sí, a todos nos golpearon. Eso no es un privilegio que pase con uno, sino pasaba con todos. Pero podría decirte que de todas las prisiones cubanas, las más difíciles de todas fue las que enfrentaron las mujeres cubanas. El presidio político de mujeres es tal vez el más numeroso en toda América Latina, en todo el mundo posiblemente. No he oído un presidio de mujeres más largo y más numeroso, pero también más doloroso que el que ha padecido la mujer cubana de todos los tiempos. Y es importante hablar de eso porque muy poco se ha hablado, ¿no? Y menos en la Cuba castrista. Por supuesto. Tú eres el presidente del Instituto de la Memoria Histórica. El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo lo fundamos en el año 1999. El objetivo era demostrar que si el gobierno cubano había cometido muchos crímenes, muchos abusos y había realmente depredado a toda la nación cubana, también hubo, como ha existido hasta el presente, un sector de ese pueblo que no se ha plegado y que ha enfrentado el totalitarismo. O sea, nuestro compromiso es recoger la lucha contra la dictadura. ¿Por qué es tan importante rescatar la historia? ¿Por qué es tan importante para los pueblos conocer su verdadera historia? No importa el tiempo que pase. La mejor manera, y lo decía Milán Kundera, y lo estoy parafraseando, de evitar cometer los errores del pasado es conociendo ese pasado. Si nosotros no nos esforzamos por conocer nuestro pasado, estamos sujetos a volver a ser esclavos o a volverse a ser victimarios. Porque lamentablemente en Cuba la sociedad se dividió entre víctimas y victimarios. Por el tiempo que ha transcurrido, algunos de esos victimarios ya han dejado de serlo y tenemos algunos viviendo en el destierro. Inclusive. Han dejado de ser victimarios, pero lo fueron. Y lo fueron porque quisieron serlo, porque nadie es victimario a la fuerza. El que escoge ser victimario es su elección, por complicidad, por miedo, por conveniencia, por tener privilegios y beneficios especiales, pero escogiste ser victimario. Por eso es que tiene que existir justicia
y que tiene que existir conocimiento de ese pasado. Yo siento un profundo desprecio hacia el gobierno de Cuba y considero que ese gobierno debe ser cambiado y que los líderes de ese gobierno deben ser procesados. ¿Por qué? Porque la impunidad es algo totalmente nefasto. Quien comete un crimen, un delito, debe pagar por él. Pero el delito y el crimen no debe mirarse, desde mi perspectiva, desde un ángulo colectivo, sino desde un ángulo individual. Y es cada una de las víctimas el que está autorizado moral y creo yo judicialmente a buscar el procesamiento de su victimario, de su verdugo. Corso, volviendo atrás, sales de prisión. ¿Cómo sales de Cuba? Sé que vas para Venezuela. ¿Cómo fue esa salida? Bueno, en Venezuela se había creado, gracias a la gestión de dos hombres inolvidables, Joaquín Mesollada, un expreso político, y Monseñor Eduardo Boza Masvidal, con la asistencia de varias personas más, se creó un comité para ayudar a los expresos que quedábamos en Cuba. Y ellos paulatinamente nos fueron sacando rumbo a Venezuela. En Venezuela ellos habían creado algo muy poco conocido que debería ser investigado, el Hogar Cubano de Caracas, donde íbamos a parar los cubanos que no teníamos familiares en Venezuela, y allí estábamos 2, 3, 4 meses, lo que fuera necesario. ¿Les daban refugio? Nos daban refugio, nos daban ropa, zapatos, atención médica y nos buscaban trabajo. Un trabajo maravilloso, sin remuneración de ninguna parte por parte de estas personas. Esta gente trabajaron voluntariamente, tomaban su tiempo libre para dedicarnos a nosotros. Venezuela hoy día. Un desastre. Donde quiera que llega el modelo, vamos a decirle castrista, porque a mí me cuesta trabajo decir comunista, porque Castro más que comunista, en mi opinión siempre ha sido un fundamentalista del poder y Hugo Chávez era otra tanto. Ambos escogieron el comunismo como instrumento para su conveniencia, como hubieran escogido el nazifascismo. Por eso vemos que en la gestión castrochavista hay mucha mezcla de comunismo y de nazifascismo, porque ellos son eclécticos cuando gobernar y conservar el poder se refiere. De haber sido Venezuela el quinto exportador de petróleo del mundo, uno de los países más ricos del hemisferio, ¿tiene solución la crisis venezolana? Karen, yo no sé cuál es la solución. ¿Pero hay? Yo espero que la haya, porque en Cuba hay un régimen de casi 60 años y yo estoy convencido de que hay solución. No sé cuál será, pero... Porque los venezolanos han tratado todas las vías. Pero yo estoy convencido que van a seguirla tratando. Definitivamente. Estoy convencido que no van a cejar en su empeño de derrocar el chavismo, hoy en día representado por Nicolás Maduro, como los cubanos no han cejado nunca en su empeño en destruir la dictadura de los Castro. No sé cuál va a ser la fórmula, la manera en que lo van a lograr, pero estoy convencido de que más allá de que lo veamos o no lo veamos, el esfuerzo se va a seguir haciendo. Pedro Corso ha sido una voz insobornable. Lo fue desde Venezuela, cuando alertaba a los venezolanos y a los cubanos de lo que podía venir al país. Yo creo que su trabajo en torno a la memoria histórica, su idea de que no se puede de ninguna manera borrar un pasado de ignominia que ha sido estos casi 60 años de castrismo, es una idea válida y es una idea además que existe en todos los países del bloque del Este, lo que fue el bloque del Este, y yo creo que hacen muy bien, los cubanos hacen muy bien en rescatar esa memoria histórica de la mano de Pedro Corso, que además es un hombre muy objetivo, muy inteligente y que escribe extraordinariamente bien. He tenido la oportunidad de conocer a Pedro a través de muchos años. Hemos coincidido en cumbres iberoamericanas y en otros importantes eventos alrededor del mundo, donde él ha estado allí para cubrir precisamente el evento. A través del Instituto de la Memoria Histórica, Pedro ha hecho un aporte extraordinario a nuestra historia, a nuestra cultura y también, ¿por qué no?, a nuestro futuro. Nosotros nos conocimos en Isla de Pino, éramos muy jovencitos los dos y trabajábamos en algo que se llamaba Nuestra América, que era un poco de cosa intelectual entre los jóvenes allá del presidio político en Isla de Pinos.
después pasaron muchos años en que yo no tuve contacto con él, pero cuando yo voy a Venezuela nos contactamos y él es el que me introduce a mí en Cuba Independiente y Democrática, a la cual yo después fui miembro del Ejecutivo, etc. Y hemos trabajado siempre juntos y nos sentimos de verdad hermanos. ¿Por qué no se ha logrado, tantos cubanos que sé que desean un cambio real en Cuba, por qué no se ha logrado ese cambio? Mira, lo primero que busca un régimen, en mi opinión, del carácter del instaurado en Cuba, es que el ciudadano pierda la esperanza, pierda la confianza en sí mismo, pierda el espíritu de luchar y acepte vivir un estado paternalista que todo lo resuelve. Papá lo resuelve todo, papá nos da la comida. Pero en este caso ni siquiera. Bueno, pero es que como todo fue... ¿Qué ha resuelto? Pero como todo ¿Cómo fue... es la economía de los cubanos de a pie? Pero como todo fue paulatinamente, tú no porque tú eres muy joven, pero yo sí lo viví, de un gobierno que no cobraba absolutamente nada, le daba el almuerzo gratis a los trabajadores, hasta inventaron una ley famosa llamada 270, donde la persona faltaba a su trabajo los días que faltara y le pagaban el salario completo, algo sin sentido. Bueno, pero la economía del país, entonces, ¿qué pasa con eso? Se destruye, pero todo eso lo fueron haciendo paulatinamente, hasta que el cubano, el individuo, fue perdiendo la fe. ¿Por qué desaparece el bloque soviético? Por la rebelión del pueblo, no porque el régimen muere por consunción, está agotado. Y yo considero que la dictadura cubana está agotada y por eso está haciendo estos reajustes, no cambios, que en mi opinión es el término adecuado, estos reajustes de carácter económico que a veces tienen, en la opinión de algunos, ciertos reflejos de tipo social y político, que en mi opinión no lo tienen, pero hacen estos reajustes buscando conservar y continuar en el poder para que la gente no pierda la esperanza por completo de que los problemas del país van a ser resueltos. Después de casi 60 años. Así es. ¿De destrucción y fracasos? Así es. Porque no hay una sola cosa que se pueda decir que es exitosa. Pero vemos que los cubanos, aún aquellos que han nacido bajo la dictadura, muchos siguen enfrentando el régimen, siguen denunciando el régimen y siguen corriendo riesgos. O sea, apreciamos que a pesar de la ciénaga que es Cuba en este momento, hay orquídeas. Hay personas con valores, con dignidad, hombres y mujeres que siguen enfrentando a la dictadura. Corso, has encabezado muchos proyectos a lo largo de tu vida, de denuncia. Y la mayoría los he concretado para mi satisfacción. Lo sé, pero uno de los que más me ha llamado la atención y me ha encantado es este que tengo en mis manos, que más adelante les mostraré más de cerca, que es guía de turismo para visitar lugares importantes en Cuba. Una de las consecuencias de las decisiones de los gobiernos de Washington y La Habana de restablecer relaciones redundará directamente en el aumento de turistas estadounidenses a Cuba. Son muchos los factores que incidirán en el incremento del flujo de viajeros, pero no es el tema de este trabajo. El propósito es sugerirle, particularmente a los estadounidenses que viajan a la isla, que durante su estancia visiten lugares que no les serán mencionados por los guías, pero a los que ellos pueden acceder sin violar la ley. Por ejemplo, saber de qué lugar partió el remolcador 13 de marzo, donde murieron decenas de personas por la besanía de la dictadura. Ir a lugares como La Ceiba, donde fueron masacrados 19 hombres con una ametralladora desde un camión. Ir a La Cabaña, donde fueron fusilados cientos de hombres durante largos años, que hoy dolorosamente se ha convertido en el centro donde la dictadura celebra la Feria del Libro, una feria del libro donde los autores no oficiales no pueden presentar libros. Están también las prisiones castristas. Esta Isla de Pinos, donde, y es justo que lo digamos, en los años 60 se sembraron varias miles de libras de TNT, trinitrotolueno, un alto explosivo, para volar allí a los miles de presos que allí nos encontrábamos si se producía un desembarco. Hay fotos de esa dinamita de que ellos pusieron, porque esos hombres tuvieron el coraje de penetrar por los túneles
donde estaba esa dinamita y sacar fotografías que la hermana de uno de ellos logró introducir la cámara, sacar esas fotos y sacar el rollito posteriormente. Hay numerosas fotos. Está la foto donde está sepultado el dirigente estudiantil que murió huelga de hambre, Pedro Luis Boitel. Hay muchas fotografías y más que fotografías, menciones de lugares donde las personas que visitan la isla deberían ir también para que tengan otra visión de lo que es el régimen. ¿Por qué es importante para los pueblos oprimidos por una dictadura la solidaridad internacional? Porque la solidaridad internacional es fundamental y lamentablemente los cubanos en los años más cruentos fue cuando menos solidaridad tuvieron. Es penoso decirlo, pero muchos regímenes democráticos de América Latina fueron y siguen siendo aliados estrechos de la dictadura de los hermanos Castro. Te pongo como ejemplo la Unión Europea. La Unión Europea como entidad ha sido más solidaria con América Latina que la propia Organización de Estados Americanos. Es penoso de que no haya solidaridad y por eso yo me siento tan satisfecho cuando veo que los venezolanos sí han logrado ganarse esa solidaridad. Pero me hablas de la Unión Europea y recientemente se eliminó la posición común. Mira, después que el presidente Barack Obama restableció relaciones con Cuba, hubo un resquebrajamiento, digámosles así, no sé si el término es el adecuado, en la posición hacia la dictadura de muchos gobiernos. La Unión Europea venía desde hacía muchos años tratando de cambiar la posición común, pero esta situación se precipitó o se agudizó aún más después del restablecimiento de relaciones. De hecho, se eliminó funcionalmente desde hace 2 o 3 años, sí, pero orgánicamente, legalmente se eliminó hace unas semanas. Además de todo esto, que obviamente en media hora de programa es imposible hablar de todo lo que has hecho en tu vida, pero bueno, estamos tratando de resumirlo y de obtener tu análisis, que es tan importante también para rescatar la memoria histórica. Has escrito por lo menos 15 libros. Sí. No sé de dónde tú has sacado todo ese tiempo, Pedro Corzo, porque además trabajas como periodista todos los días. De verdad que eres admirable. Mira, el tiempo a veces se exprime. Yo era también mucho más joven y los años también te van pesando y te van quitando habilidad, esfuerzo y dedicación. Eso es una realidad. Como dice un amigo mío y mi propia esposa, uno se va volviendo poco a poco un poco más vago. Bueno, no sé, porque yo siempre te he visto tan activo. Sí, pero... Y no te conocí cuando tenías 19 años. No. Por suerte para ti, porque si no tendría 74 hoy. Mira, simple y llanamente hay que trabajar todos los días, aunque sea aportar un poquito, dar algo más. Y lo has hecho. Entre los libros que has escrito, todos me han fascinado, pero hay uno que quisiera hablar sobre él aquí, y es Che Guevara, Anatomía de un mito. ¿Quién fue el Che Guevara? Un asesino en serie. La Revolución Cubana produjo en una gran parte del mundo un encanto mágico. Guevara no fue el único que fusiló y que asesinó, fueron muchos. Ramiro Valdés, el propio Fidel Castro, el propio Raúl Castro es responsable del fusilamiento de 72 personas, al mejor estilo nazi. Una zanja abierta a lo largo en la Loma de San Juan, parar a esas personas detrás de esa zanja e irlas matando. Eso ocurrió el 11 de enero del año 1959. Pero el mundo no vio eso porque la Revolución Cubana estaba envuelta en una aureola de justicia, de amor y de paz. ¿Por qué? Porque se derrocó un régimen de fuerza. Esta es mi lectura, no digo que sea la única y la verdadera. Se derrocó un régimen de fuerza, que era el de Fulgencio Batista. ¿Por qué? Porque fue consecuencia de un proceso insurreccional montado en una gran farsa, pero una gran farsa que el primero que la compró fue el pueblo cubano y que se extendió por el resto de América Latina. Esa gran farsa contribuyó a que opacara o no permitiera ver los abusos en los cuales estaba incurriendo el liderazgo de la revolución. Ernesto Guevara se satisfizo en matar a cientos de cubanos, en procesarlos, entre comillas, porque el mismo Tribunal Supremo que revisaba la sentencia había sido la misma corte
que había juzgado al individuo. Eran procesos judiciales expeditos donde las personas eran ejecutadas en menos de 24 horas, a veces 2, 3 horas después de haber sido juzgados. Fueron muchos los fusilados en Cuba por Ernesto Guevara. Pero Ernesto Guevara, no cabe duda, era un tipo con cierto atractivo para algunos medios, para algunos políticos. Se comportó como un hereje en relación al mundo comunista en los años 64. El mundo comunista, cuando hablo del mundo comunista, hablo de la Unión Soviética, que era el faro del comunismo internacional en aquella época. Se aproximó a la China de Mao, con tantos crímenes como los que había tenido la Unión Soviética, pero eso nadie lo vio. Nadie vio, como nadie vio que Cuba permitió convertirse en una plataforma nuclear para atacar a este país, que fue el propio Castro, negociado por Ernesto Guevara y Raúl Castro, que viajaron a la Unión Soviética para que los cohetes balísticos con ojivas nucleares fueran instalados en la isla. Nadie quiso ver eso. Y a eso tú le sumas una muerte en combate, la manipulación de una fotografía. Todo ese entramado hizo posible la colusión de intereses políticos y económicos de que Guevara se convirtiera en lo que no es, en un héroe justiciero. No lo es y no lo fue. Y el mundo debería saber, todos deberían. Por eso fue que nosotros, bajo la dirección de Luis Guardia, hicimos un documental que se llamó Guevara, Anatomía de un mito, y sacamos este libro también con la colaboración de Luis Guardia y Francisco Lorenzo, que en paz descanse. Ahora estamos tratando de sacar otro libro que se titula Este soy yo, que son frases de Ernesto Guevara que tienen que ver con la violencia. Frases de Ernesto Guevara, entrevista que Guevara sostuvo con determinadas personalidades a las cuales o con las cuales se expresaba crudamente, para que la gente vean y aprecien que no es el individuo dulce, tierno, comprensivo y tolerante que hoy en día nos quieren vender. Estaremos al tanto, por supuesto, de ese libro, esperando su publicación. Corso, ¿regresarías a Cuba? Cuando todo termine, sí. Si el castrismo termina, sí. ¿Quieres volver a La Habana? Quiero volver a Santa Clara. A Santa Clara, porque ahí naciste. Algún día, seguro pronto. Espero eso. Esperemos. Lo que merecemos todos los cubanos. Seguro. Todos. Ese es nuestro derecho. Los de aquí, los de allá. Ese es nuestro derecho, no como leí en estos días que la dictadura había otorgado el privilegio a que los cubanos que residen en el exterior regresaran al país sin necesidad de validar ciertos documentos. No es un privilegio, es un derecho que tenemos todos los cubanos ir a nuestro país y salir de él cuando estimemos pertinente. Todos. Cuando te hablo de regresar a Cuba, ¿te emocionas? Por supuesto. ¿Por qué? Es Cuba. Gracias, Pedro Corso. Ha sido un honor. Gracias a ti. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.